El instalador de paneles solares es un profesional que integra conocimientos de electricidad y habilidades relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de estructuras habitacionales. Además, está comprometido con lograr que el aprovechamiento de las energías renovables llegue a entornos rurales y urbanos. En este oficio aprenderás el funcionamiento y las medidas preventivas a considerar al operar equipos y dispositivos que producen o funcionan con energía eléctrica. ¿Cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica dentro de un panel solar? A diseñar un sistema fotovoltaico considerando las condiciones geográficas del entorno para obtener el mayor rendimiento de los paneles. A evaluar y elegir los componentes del sistema. Y a realizar la instalación según las necesidades del cliente. Este conjunto de habilidades. ¿Cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica? La transformación de energía solar en energía eléctrica se realiza en paneles. Estos están formados por series de celdas solares hechas de materiales semiconductores que absorben la energía proveniente de los rayos solares. La energía solar está conformada por las diversas radiaciones electromagnéticas que emite el Sol. Todas ellas están formadas por fotones que son partículas elementales portadoras de diferentes cantidades de energía. La transformación de la radiación solar en energía eléctrica es posible en algunos materiales debido a un fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico. Dependiendo de la energía que porten, algunos fotones son reflejados, otros atraviesan el material y los absorbidos transmiten su energía a los electrones del material semiconductor, produciendo así una corriente eléctrica. Entre más fotones absorba un semiconductor, mayor será su eficiencia de conversión de energía solar en energía eléctrica. Conceptos de electricidad y los componentes del sistema de paneles solares. En el funcionamiento de un sistema de paneles solares están involucrados diferentes componentes que funcionan a partir de principios básicos de electricidad. Un panel solar produce energía eléctrica en corriente continua. La corriente continua mantiene un valor de voltaje constante que puede ser positivo o negativo. Se produce en las celdas solares de los paneles y puede almacenarse en baterías con ayuda de un controlador o regulador de carga. La energía proveniente de los paneles solares o de las baterías entra a un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna. La corriente alterna cambia la polaridad de su voltaje, es decir, alcanza máximos positivos y negativos pasando por cero. Este cambio de polaridad ocurre 50 o 60 veces por segundo. Se conoce como frecuencia y se mide en hertz. La corriente sale del inversor con las mismas características que la proporcionada por la red eléctrica de cada país. Voltaje en un rango de 110 a 127 volts o de 220 a 240 volts. Y una frecuencia de 50 o 60 Hz. De esta forma se conecta el panel de distribución eléctrica de la casa o inmueble y éste la distribuye a las luminarias, toma corrientes y por último al medidor bidireccional instalado por la compañía eléctrica. El medidor bidireccional. Consideraciones geográficas. Las consideraciones geográficas son un factor determinante para conseguir una producción eficiente de energía eléctrica con una instalación de paneles solares. Observa los siguientes puntos para obtener el mayor rendimiento de los paneles.
su ubicación, sistemas de control y de las baterías. El lugar de instalación debe cumplir con estas características: libre de sombras de árboles, construcciones u otros obstáculos que eclipsen los rayos del sol. Seguro, de forma que no pueda ser dañado o manipulado por personas no autorizadas. Accesible, libre de obstáculos para realizar la instalación y el mantenimiento. Por último, adapta un espacio cubierto, ventilado y libre de polvo y cercano a los paneles para instalar los sistemas de control y las baterías. Orientación. Deben orientarse hacia el ecuador, pues desde ese punto se obtiene la mayor cantidad de luz solar. Si te encuentras en el hemisferio norte, oriéntalos viendo al sur, y si te encuentras en el hemisferio sur, viendo hacia el norte. Ángulo de inclinación. Lo ideal es que este ángulo coincida con la latitud del lugar donde se instalará el panel. Obténla con ayuda de un mapa satelital en Internet. De esta forma, localiza la ubicación del lugar en el mapa. Revisa la dirección URL del mismo. En ella aparecen dos números separados por una coma y un signo. Uso del multímetro. El multímetro te será útil para determinar posibles fallas en el funcionamiento del sistema fotovoltaico, ya que mide voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro esté conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados estarán en volts o milivolts, que es la milésima parte de un volt. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y el de amperes. Haz lo siguiente. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas de cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desconectar los paneles solares de la instalación eléctrica. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Después, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente.